a nombre del Instituto Nacional de Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las influencias políticas en el medio ambiente en México. A continuación, presentaremos a los integrantes del Presidium. Carlos Reta Martínez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Lorena Torres Bernardino, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del INAP y coordinadora del libro. Sergio Vargas Velázquez, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Luzma Fabiola Nava, investigadora del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad. Abdel Sifedine, director del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Saludamos a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del mismo modo a las asociadas y asociados, alumnos del INAP y de las instituciones de educación superior que nos acompañan, así como a invitados especiales. Bienvenidos todos. Para dar inicio, le pedimos al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Reta Martínez, dar la bienvenida y nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy día uno de los principales problemas globales que enfrentamos se presenta como una serie de desafíos que están vinculados al cambio climático y que han sido causa principalmente de la indebida explotación de los recursos naturales. A nivel mundial, una de las acciones que podemos resaltar entre las más importantes que se han emprendido para combatir estas problemáticas monumentales, es la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que ha establecido y promovido los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales pretende que se logren alcanzar en el año 2030 por la mayoría de los países del mundo para conseguir un desarrollo económico y social con respeto y en armonía respecto del medio ambiente, de modo que se produzca progreso, pero de manera sustentable. No obstante, el agotamiento de los recursos naturales continúa sin que las diferentes inversiones económicas que se destinan a su protección redunden en mejoras sustanciales, ya que más allá de la iniciativa de la ONU, se han generado acuerdos y tratados que han derivado en planes y programas gubernamentales para aminorar la problemática, pero sin que se produzcan los resultados esperados. Es aquí donde se sitúa la importancia del texto que estamos presentando hoy, en descifrar y auscultar en los porqués de la ineficacia de las políticas gubernamentales que se han puesto en marcha y que no han alcanzado los resultados esperados. Es también en este punto donde se identifica de manera clara por qué el INAP, que dentro de sus objetivos centrales tiene el estudio de las políticas y la gestión gubernamental, ha establecido comunicación con el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, que entre sus principales líneas de investigación tiene al medio ambiente y las políticas que los gobiernos emprenden al respecto. Algunos de ustedes recordarán que en mayo de 2015, aquí en el INAP, se realizó el seminario Las influencias políticas en el medio ambiente, resultado de la vinculación con el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Allí participaron y se dieron cita investigadores expertos del instituto bajo la coordinación de la maestra Lorena Torres y del doctor Eric Mollard. Las ponencias allí expuestas generaron gran interés por la prioridad que tiene el medio ambiente como un tema de primer orden,
de modo que en la idea de brindar una aportación integral, se decidió realizar una publicación en la que se plasmara el análisis a profundidad de los temas abordados, mismo que pudiera ser puesto a disposición del público en mayor escala con un libro, porque al INAP le interesa la difusión del conocimiento que aporte a la solución de problemas de gobierno, lo mismo que contribuir a la concientización de este asunto, y qué mejor oportunidad de hacerlo que publicar una obra. Como se desprende de su título, en el libro se realiza un amplio análisis sobre la forma en que incide la política en torno a las acciones llevadas a cabo en pro del medio ambiente, así como respecto a la participación política de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas en conjunto con el gobierno, lo mismo que respecto al diseño técnico de las políticas. Sobra señalar que es un tema que no solo nos interesa, sino que nos preocupa y nos ocupa, así que festejamos esta publicación. Es menester señalar que este texto ha sido posible gracias a las aportaciones de 12 especialistas de nacionalidades mexicana, francesa y española, a quienes los respalda una importante trayectoria y a los que reitero mi reconocimiento por su dedicación y compromiso que también asumimos en el INAP respecto a buscar propuestas y soluciones para disminuir las problemáticas del medio ambiente, pues su agravamiento constituye una potencial amenaza a nuestra existencia, pero sobre todo a la de las próximas generaciones. Así que exhorto a los asistentes a consultar y analizar esta importante obra. Es de lectura obligada para los especialistas, pero también para todo público, ya que es un tema que nos concierne a todos, porque se trata de un problema que analiza también nos afecta a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. También nos acompaña en el presidium el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental. A continuación, presento al doctor Abdel Sifedine. Es investigador en la Unidad de Investigación LOCEAN, es sedimentólogo y geoquímico de materia orgánica sedimentaria en medio continental y marino. Sus actividades de investigación se han enfocado principalmente en la reconstitución de la variabilidad climática durante el último interglacial y el Holoceno. A partir de 2004, como director de investigación del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo para México, Costa Rica, Cuba y Haití. Sus trabajos han sido desarrollados en el marco de varios proyectos nacionales e internacionales y a través de la cooperación del IRD con sus socios locales en Brasil, Chile y Perú. Adelante. Muchísimas gracias para la invitación. Antes de todo, quiero agradecer al señor Carlos Reta Martínez, presidente del INAP. Gracias. Para la doctora Lorena Torres Bernández. Yo olvidé mis lentes en el auto porque corriendo, entonces estoy leyendo con dificultad. Coordinador del libro, Lisma Fabiola Nava, como también el doctor Sergio Vargas Velázquez. Muchísimas gracias. Súper, gracias. Entonces, mi disculpa también por mi portuñol, porque es una mezcla de árabe, de francés, de portugués, y ahora estoy en México desde 2017 intentando hablar un español correcto, pero la verdad que la evolución, mi vida, no me deja realmente platicar bien, pero estoy haciendo esfuerzo en esta dirección. Realmente, como le dijo el presidente, el cambio climático es algo que no depende de México, no depende de cualquier país. El cambio climático es algo global. Realmente el aire no pertenece a un país, hay circulaciones atmosféricas, hay circulaciones atlánticas, oceánicas. Estas interacciones entre el océano y la atmósfera impactan
todos los países del mundo. Entonces, por esta razón, creo que este libro aporta algo muy interesante, que realmente un abordaje local de una problemática global. Y tenemos que hacer lo mismo en cualquier país. Es un defensor de intentar tener aproximaciones y cambios de experiencias entre los países. Mi vida interior en el Perú, Chile y Brasil, trabajando en la floresta amazónica, demostró que la floresta amazónica es un bosque de Perú, de Bolivia, de Brasil, y tenemos cómo lo podemos tener un abordaje local para poder preservar algo regional. Y hoy estoy trabajando mucho sobre el Atlántico, el papel del Atlántico, sus variaciones y sus impactos en ambos lados de América Latina como África. Soy de Marruecos, entonces estoy trabajando con Senegal, Marruecos y ahora México, principalmente en zonas áridas. Encontramos realmente que los cambios del Atlántico impactan los ambos ambientes, pero tenemos un problema que cómo podemos tener un abordaje local desde un pueblo en Chihuahua o un pueblo en el Sahara para poder tener la misma manera de aportar soluciones. Y empezamos a hacer esto dentro de una red internacional RISA, que se llama Red Internacional de Zonas Áridas, del CONACYT. Qué interesante cuando metemos dos pueblos de México y del Marruecos, realmente las soluciones locales son las mismas. Ellos, podemos aprender con ellos más que aprendemos con las ciencias exactas. Entonces, para mí, tenemos que cambiar el abordaje, no salir del global, pero salir de las experiencias locales, y a partir de las experiencias locales, podemos definir los problemas y aportar soluciones. Hoy no se habla más dentro de los objetivos de desarrollo sustentable de mitigación. No creo que podemos alcanzar algo de mitigación, pero entramos en una fase de adaptación. ¿Cómo se adaptamos, por ejemplo, en Marruecos, en zonas áridas, estoy hablando de zonas áridas, donde tenemos precipitaciones de 100 milímetros por año? Llegamos en 2017, 2018 a 1.200 milímetros por año, con nieve en el Sahara. Entonces, ¿cómo esas poblaciones pueden realmente adaptarse a este cambio muy abrupto? Eso que estamos intentando hacerlo, pero las personas que trabajan con ciencias exactas, físicos, matemáticos, geólogos, no tienen la solución, porque nosotros pensamos cómo varía el clima, pero tenemos que llegar a la sociedad. Y justamente, para mí, es un ejemplo muy fuerte que tenemos que desarrollar, es intentar llegar a la sociedad, aprender de ellos a través de las ciencias humanas. Por esto este libro, publicado en conjunto con INAP y ERDE, es un suceso para nosotros. En nombre del presidente Jean-Paul Moati y su directora delegada general, Elizabeth Bavier, le agradezco mucho al INAP, como también a los investigadores, Lorena como Eric Morales, de llegar porque es importante. Podemos hacer reuniones, podemos hacer coloquios, seminarios, workshops, todo. En el final cada uno va a su casa y lo olvidamos todo, tomamos vino juntos, pero cuando sale un libro del trabajo conjunto con muchas personas, esto realmente tiene que ser agradecido por un esfuerzo muy importante para la sociedad y para la ciencia. Para estas palabras le agradezco mucho, gracias. En árabe se habla shukran jazilan, merci beaucoup. Muchas gracias, doctor Cepedín. Corresponde el turno a la maestra Lorena Torres Bernardino, coordinadora de la obra. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM y candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad de Lyon, en Francia. Es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el INAP. Fue miembro del Colegio Internacional de Graduados en la Maestría en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. A partir de 2014 es miembro del Programa Internacional Brugras, Luchas por el Oro Azul. De 2015 a 2017 se desempeñó como investigadora asociada en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en Tabasco. Obtuvo el Premio Nacional de Tesis en Administración Pública en 2012 y el Premio IAPEM de Investigación en 2014.
Este año fue galardonada con un incentivo a su investigación doctoral por el Instituto de las Américas de Francia. En 2018 trabajó en la Agencia Regional para la Energía y el Clima en Francia como parte del programa de Líderes en Política, coordinado por el Campus Francia de la Universidad Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y MUFRAMEX. Es miembro de la Asociación Mexicana de Asociación Francesa de Ciencia Política. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero, como todos han comenzado, muchas gracias al Instituto Nacional de Administración Pública porque ya es mi casa desde hace muchos años, sobre todo con el maestro Carlos Reta, que creo que me ha visto crecer académicamente y profesionalmente, y cada idea que tengo y cada proyecto que tengo siempre lo apoya. Muchas gracias, maestro, de verdad. Agradezco muchísimo al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, al doctor Éric Mollard, que no puede estar en este momento porque está en Francia, pero manda muchos saludos. Muchas gracias, doctor Abdel, por estar aquí en representación del IRD y del doctor Éric Mollard. Muchas gracias. Agradezco mucho también al doctor Iván Lascano, a la maestra doctora Diana Bicher por la organización del evento en conjunto, y muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental porque este proyecto de que venimos a hablar hoy, como han escuchado, nació de un seminario hace 3 años y la escuela lo continuó, lo impulsó y pues hasta ahora que tenemos el libro. Muchas gracias doctor. Bueno, como ya han dicho, pues este libro nace del seminario, de este seminario hace 3 años, que se tituló también Las influencias políticas en el medio ambiente. En ese entonces nosotros hacíamos como una trampa de palabras porque se llamaba la influencia políticas, en términos de decir cómo influye la política en el medio ambiente, pero también cómo influyen las políticas en el medio ambiente. Al final, bueno, quedó este nombre, las influencias políticas en el medio ambiente. En ese entonces fue un seminario de toda una jornada con muchos especialistas que colaboraron con nosotros, y hasta ahora, y este libro que ahora se compone de 2 especialistas, son 12 capítulos con el título introductorio y con 3 apartados este libro. Para nosotros, aparte de que nace de este seminario, también surge el libro sobre todo por el interés por mostrar una visión política en el medio ambiente. Esta visión política nosotros la concebimos no solo precisamente como lo que vemos detrás, sí las decisiones que se toman en torno al medio ambiente, pero también todos los instrumentos políticos, las visiones, los discursos y los actores que influyen en cómo se está gestionando, cómo se está manejando, cómo se está administrando el medio ambiente en México. Los 11 casos que abordamos en el libro son de diferentes lugares. Hay desde temas de servicios ecosistémicos, gestión de agua, gestión de residuos, el tema de minería, es muy variado, pero todos estos están aglutinados en 3 enfoques. Esos 3 enfoques, que es el enfoque de gestión, de las prácticas y de la gestión, es precisamente para tratar de demostrar esta visión política de la que les estoy hablando a partir de esta apertura al tema. También este libro pretende o ambiciona impulsar un análisis, como les decía, desde las influencias reales, las influencias públicas, las influencias políticas, lo que realmente impacta en el medio ambiente. Más allá, como decía el doctor Abdel, más allá de todos estos cálculos de ciencias exactas, de la variabilidad, de los cálculos matemáticos, físicos, de los geógrafos, etcétera, mostrar la otra parte que al final dirige cómo está, pues sí, dirige cómo está el ambiente de un país, ¿no? que son todas estas influencias detrás, y que seguramente la doctora Luzma y el doctor Sergio ahondarán más en eso. Yo no voy a hablar mucho del libro porque ellos lo van a hacer más ampliamente. Finalmente, Éric Mollard y yo consideramos
que este trabajo puede continuar ampliándose y abriéndose hacia otras visiones en aras de retomar la agenda, precisamente la agenda de medio ambiente, la agenda global de medio ambiente, y quizás en un futuro ampliar incluso el libro. Nosotros platicaba con Eric antes de la presentación, que yo le decía, pues, ¿qué te gustaría también que dijera en nombre tuyo, ¿no?, como autor? Él me decía, pues yo considero que este libro debería, pues, ambicionar a más, abrirse más. Si ahorita son 11 capítulos, no sé, quizás en 2, 3 años podamos ambicionar, y si el maestro Carlos Reta aún me aguanta, pues ambicionar a actualizarlo con más capítulos, 20 capítulos, no sé, porque incluso ustedes van a encontrar en el libro que quizás hay temas ambientales que quedaron ahí, que ustedes los van a sentir y hacen falta, ¿no? Como el tema más a fondo del tema energético, por ejemplo, el tema de la transición energética, toda la agenda que se construyó el año pasado, que evidentemente por motivos de edición del libro, etcétera, ya no se pudo incluir. Tratamos de incluir un poco en la introducción, pero todavía queda. Entonces, bueno, creo que este es un primer esfuerzo, pero creo que se puede ampliar y pues con el respaldo siempre del INAP y ahora del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, creo que lo podemos hacer. Muchas gracias a todos y muchas gracias al INAP. Gracias. Muchas gracias, maestra Torres Bernardino. Corresponde presentar al doctor Sergio Vargas Velázquez. Es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es coordinador en México del programa PCCP, del Programa Hidrológico Internacional América Latina. Entre 1990 y 2010 colaboró en diversos cargos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sus líneas de investigación son organización de usuarios del agua en consejos, comisiones y comités de cuenca y acuífero, procesos organizativos y políticos en sistemas de riego y caracterización de los conflictos por el agua. Adelante, doctor. Buenas noches. Voy a hablar más del libro, más del contenido del libro. En ese sentido, me quisiera expresar que, como dice el resumen curricular, trabajé 20 años dentro del sector agua y empecé precisamente a trabajar en el año en que se dio un cambio en el modelo de gestión. 10 años antes, funcionarios mexicanos habían estado yendo a Francia a conocer el modelo de gestión por cuencas francés y les pareció que era pertinente que en México, en vez de administrar el agua por límites estrictamente político-administrativos, lo hiciéramos por unidades hidrológicas, porque la lógica de repartir el agua no es repartirlo de acuerdo a fronteras de municipios, estamos repartiendo una fuente de agua que tiene que tener una lógica con el medio ambiente para poderlo repartir y hacer un uso apropiado del recurso. Precisamente en ese año, cuando se crea la Comisión Nacional del Agua, yo entro a trabajar en este Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Había alrededor de 34,000 empleados en ese momento que se funda la Comisión Nacional del Agua. Se reorganiza en 13 unidades regionales que luego hasta el año 2004 se conformarían de acuerdo a unidades hidrológico-administrativas. Poco a poco fue incorporando esta lógica de la administración del recurso con una lógica de cuenca, de unidad hidrológica. Resalto el número de empleados de la Conagua porque en este momento tenemos alrededor de 4,000 o 5,000 empleados de Conagua para todo el país. Y a pesar de que el modelo francés, y eso yo creo que se reconoce el modelo francés, hay una oficina que se llama Oficina Internacional del Agua. Yo alguna vez en algún curso que me tocó asistir preguntábamos si cuál es la diferencia entre el modelo mexicano y el francés. El funcionario francés dijo la democracia, o sea, la capacidad que tiene un sistema de descentralizar decisiones y entregarlas en el ámbito local, regional. Entonces, la gestión del agua en Francia funciona porque es un sistema descentralizado.
El problema en México es, a lo que varios de los capítulos hacen referencia, es que trajimos el modelo francés, muy racional, muy bien pensado para la realidad francesa, la realidad social francesa, y aquí lo que hicimos fue implementarlo y lo hicimos a la mexicana, o sea, le dimos todas las funciones a la Comisión Nacional del Agua, pero al mismo tiempo con políticas de descentralización, con políticas, la responsabilidad se quedó en la Comisión Nacional del Agua, no se les entregó ni a los gobiernos estatales, ni a los municipales, ni a lo que ahora existe como consejos, comisiones y comités de cuenca y acuífero, son solamente órganos de tipo consultivo, y con el tiempo la Conagua se fue reduciendo porque era la lógica del modelo en número de empleados, pero la autoridad sigue concentrada a nivel del gobierno federal. Esto lo pongo digamos, en la mesa, porque yo creo que uno de los puntos principales o las entradas principales para conocer cómo es un modelo de gestión, cómo es la política pública en general, pero cómo es el modelo de gestión del agua en México, pues la clave está en la implementación de la política pública. O sea, estudiando lo que es el plan, el modelo de gestión, racionalmente es muy coherente. Pero cuando eso lo llevamos a terreno y lo aplicamos en donde hay los grupos de interés en torno al agua, movimientos sociales, grupos comunitarios, grandes empresas transnacionales, ciudades que se expanden y zonas urbanas, rururbanas o periurbanas, en donde hay un proceso, digamos, cambio de uso del suelo, pues es muy difícil pensar que hay una lógica propia que permita en sí ponerse de acuerdo a los actores sociales y gubernamentales que están en ese plano. Entonces, el problema no está en entender los objetivos de la política, porque eso, digamos, es un modelo bastante racional, es un modelo que se ha impulsado a nivel global por parte de los organismos internacionales, Consejo Mundial del Agua, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la OSD, todo este tipo de organismos están de acuerdo con ese modelo. El problema es la implementación. O sea, ¿qué hicimos nosotros durante estos 28 años de modelo implementado? Modelo que se conoce a nivel internacional como gestión integrada de los recursos hídricos. Ya el próximo gobierno ya mencionó que va a retomar esta propuesta para reformular, digamos, lo que es la política del agua. Es muy coherente porque es un modelo que en sí plantea la inclusión de la sociedad en la construcción de la política pública y crea órganos de representación para que en esos espacios se discuta qué se implementa, cómo participa la sociedad, no solamente en términos de levantar la mano, sino también en términos de un sistema financiero del agua con la lógica de una cuenca. Entonces, si entendemos la implementación, vamos a entender en qué falló o en qué hemos fallado estos 28 años y qué es lo que necesitamos transformar para que precisamente la política del agua no tenga los problemas que tiene en este momento de cuestionamiento desde muchos lados, desde muchos conflictos que hay en torno al agua, que cuestionan el papel, digamos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales en términos de regulación del uso. ¿Cuáles son los temas que trata el libro? Pues precisamente son esos temas que tienen que ver con la implementación de la política. O sea, ¿cómo se implementa la política? Pues a veces no es un acto racional, no es un acto en donde digo, es esto y nos ponemos de acuerdo con los actores y hacemos esto. Es un proceso sociopolítico. Por eso los 3 apartados son politics, o sea, la política del agua. No la política de la política pública, sino la política en términos de un orden político en el cual somos capaces de ponernos de acuerdo o no somos capaces de ponernos de acuerdo. Si la política falla, la política pública falla. Entonces, en ese sentido, pues los temas tienen que ver con eso. Política pública en el sentido de gestión. Gestión no es cómo racionalmente yo implemento el programa, sino cómo yo construyo actores locales a los distintos niveles en que se maneja el agua y nos ponemos de acuerdo y logramos implementar acciones que sean congruentes con la unidad hidrológica sobre la que estamos trabajando. Política también es participación, ciudadanía. O sea, en México a veces por efecto
movimientos sociales de la década de los 90, se piensa sociedad civil como un ente coherente, integrado, que se le permite participar. La sociedad civil es un ente complejo. Hay tanto empresarios como hay organizaciones comunitarias, como hay agricultores privados o agricultores ejidales o de bienes que su acceso a la tierra es como bienes comunales, y que ven al agua, unos lo ven como bien privado, como bien comercial, otros lo ven como bien público y luchan por el bien, pero en México como en Marruecos hay una buena cantidad de población que por usos y costumbres lo ve como un bien común, un bien comunitario. O sea, no es un bien que se venda, no es un bien que lo parcelemos, no es un bien, pero en cambio los empresarios en varias partes del país lo ven como un bien que yo puedo transar con él. Y mucho de la población urbana lo ve como un bien público. ¿Qué es el agua? Yo creo que hay varias respuestas aquí, o sea, no son como una buena edición de un libro, no es una línea igual para todos, pero yo creo que en varios artículos o varios de los capítulos uno ve las distintas posiciones de eso. Yo diría que el agua es un bien tanto comercial, público como comunitario, un bien común. Y precisamente es esa diversidad de cómo manejar el agua lo que se expresa en varios de los capítulos. En particular, digamos, el capítulo que pude presentar, digamos, para su publicación, pues yo lo que trato de hacer es una reflexión precisamente de este modelo de gestión integrada de los recursos hídricos, cómo surge con ese interés en México, porque realmente en México estamos en una franja de países que tienen una condición muy particular. Estamos a nivel del planeta en una parte del planeta precisamente, una franja, en donde si uno ve los mapas de disponibilidad de agua, disponibilidad hídrica, todos esos países tienen estrés hídrico, o sea, hay más necesidades humanas que agua disponible. Y si uno revisa el mapa de disponibilidad de agua de México, ustedes van a ver que el Valle de México traemos el agua de 500 kilómetros de distancia, pero el Bravo también es una cuenca con disponibilidad cero, o sea, no hay disponibilidad natural, todo el agua, si crece la población se le están quitando a otros o lo están haciendo más eficiente para utilizar el agua. La cuenca del Balsas es una cuenca con disponibilidad cero, son datos de Conagua, no es reciente, tiene 15, 20 años. Lerma Chapala es una cuenca con disponibilidad cero. Hay muchas cuencas o subregiones hidrológicas con disponibilidad cero. Si ustedes se fijan, todas las ciudades medias de México tienen conflictos con sus zonas periurbanas o con lugares a 50, 100 kilómetros de distancia, porque cómo abastecer a Guadalajara, cómo abastecer a la ciudad de Oaxaca, cómo abastecer a todas las ciudades del norte, de la zona árida de México, pues no hay otra forma más que redistribuir el agua. Y entonces tenemos en México en los últimos 10, 15 años muchos conflictos porque les quitamos agua a los del Cutzamala para darse a la Ciudad de México. O como está el proyecto, la próxima zona de abastecimiento del Valle de México va a ser la cuenca del Tecolutla, ese río que descarga en el Golfo. ¿Cómo vamos a subir 1,200, 1,500 metros el agua para abastecer a la Ciudad de México? ¿De dónde trae el agua a la ciudad de Hermosillo? Pues se lo tuvo que quitar precisamente el distrito de riego del Yaqui y colonias yaquis. Hubo un conflicto, no sé si hayan seguido esa noticia durante varios años del canal Independencia, porque unilateralmente el gobierno estatal dijo, pues yo construyo un canal y una presa para abastecer Hermosillo, porque ¿quién tiene prioridad? ¿Cómo se implementa la política del agua? Esa es la pregunta, yo creo que central de varios capítulos, y solamente diría, digamos, o insistiría en ese punto de necesaria evaluación, de implementación de la política del agua, que se requiere ahora que se está planteando retomar el modelo de gestión integral de los recursos hídricos, y que de cualquier manera tiene que pasar por un proceso de implementación en el cual espero no vayamos a cometer los mismos errores que durante estos 28 años ha limitado la implementación de un modelo que es ya a nivel global, digamos, el modelo de gestión del agua
que se ha seguido con sus adaptaciones en prácticamente casi todo el mundo, pero que en México ha tenido fuertes dificultades precisamente por esta descentralización a medias, por esta participación social incompleta, por esta politización en el buen sentido y en el mal sentido del agua en el plano local, regional, incluso a nivel nacional. Y yo creo que los capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, pues trata precisamente el agua en México como recurso político, o sea, porque es recurso político en muchos procesos. El capítulo 2, la sociedad civil, análisis político y la sociedad civil, cómo participa la sociedad en la gestión del agua. El capítulo 3, la participación, digamos, como instrumento para la política pública. Capítulo 4, evaluación socioecosistémica de políticas, o sea, tenemos que saber qué pasa con los ecosistemas para poder entender cómo se implementa la política. Y bueno, las otras dos secciones pues están igual, politics, o sea, la política de la gestión del agua. Muchas gracias. Gracias, doctor Vargas Velázquez. Ahora corresponde presentar a la doctora Luzma Fabiola Nava. Es catedrática CONACYT en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, doctora en Estudios Internacionales por la Universidad Laval, Quebec, Canadá, y maestra en Ciencia Política por la Universidad de Quebec en Montreal. También es investigadora invitada en el Instituto para Análisis de Sistemas Aplicado en Luxemburgo, Austria, en el Observatorio de Investigaciones Internacionales sobre el Agua de la Universidad Laval y en la Red Ética del Agua. Es miembro asociado de la Sociedad Civil de Ingenieros Americana. Su investigación versa sobre la gestión y la gobernanza de las aguas transfronterizas, la geopolítica y la sustentabilidad y la participación de los grupos interesados. Adelante, doctora. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por la recepción y gracias por estar aquí. Yo les voy a dar una reseña que he hecho sobre el libro Las influencias políticas en el medio ambiente en México. Esta obra despierta un gran interés al especialista temático, pero también a todo aquel que se pregunta cómo los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas públicas han provocado cambios al medio ambiente que nos rodea. En palabras de los coordinadores de la obra, Eric Molar y Lorena Torres Bernardino, deseamos que concluya el despojo del paisaje y del medio ambiente en México y que se resuelva el problema de la preservación y protección ambiental. No obstante, la protección del medio ambiente en México es un asunto doblemente problemático. Por un lado, el medio ambiente implica retos relacionados a la gestión del bien común, que debe defenderse dado su interés generalizado por la sociedad. Por otro lado, el medio ambiente está impregnado de una buena dosis de contenido político y de valor político. De contenido político, dado que el medio ambiente se vuelve sujeto de los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas públicas. De valor político, ya que el medio ambiente acciona, provoca y suscita la política. Sin embargo, ambas peculiaridades dependen de los intereses, las percepciones, las expectativas y hasta los sentimientos de cada una de las partes interesadas y de los actores implicados. Respecto a la organización del libro, Las influencias políticas en el medio ambiente en México, es una obra que a lo largo de 11 capítulos o 12, si incluimos la introducción, nos enseña sobre las interrelaciones existentes entre el medio ambiente y el sistema político a través de lo político que existe en las prácticas, en la gestión y en el cuestionamiento. Dichas interrelaciones, al reflejar un mosaico heterogéneo de sentimientos, de intereses, percepciones y expectativas de un actor o de un grupo de actores, favorece la emergencia de formas de acción política y escenarios de poder dentro de un marco de gobernanza. Un marco de gobernanza que, además de ser el depositario de influencias, intereses y valores compartidos y o encontrados, es el espacio en el que las riquezas y los beneficios provistos por el medio ambiente confieren control y poder a unos en detrimento de otros.
La primera parte de la obra, a través de una mirada muy aguda sobre las influencias de la autoridad local en el quehacer político, pone en relieve el conjunto de prácticas sociopolíticas que debilitan el ideal de la gestión de los recursos, alimentan el descontento de la sociedad civil y configuran nuevas formas de participación. En términos de gobernanza, estas últimas, si bien pensadas y organizadas, potencializan la emergencia de mecanismos favorables para hacer del medio ambiente un pivote de la política pública y de la valorización de los beneficios ambientales derivados. La segunda parte del libro, dedicada a lo político de la gestión, subraya que la existencia de un marco de gobernanza no garantiza necesariamente el común acuerdo entre los actores, sobre todo si la escasez del recurso pone en riesgo la prosperidad social y más aún la preservación de los recursos naturales mediante la aplicación de controles y cuidados adecuados. En lo político de la gestión, la ciudad y consecuentemente la urbanización figuran respectivamente como el ente y el fenómeno que usa y desusa, genera y degenera recursos. La ciudad, además de rebasar ya sus propios límites administrativos, ha superado el abastecimiento de insumos, ocasionando crisis y conflictos por el acceso y aprovechamiento de recursos. Para las ciudades, el buen uso de los recursos es un reto, pero también una oportunidad que invita a repensar la urbanización de lo político y la politización de lo urbano. Las ciudades ejercen un rol importante en el ámbito social, cultural, económico, religioso y sobre todo político. No obstante, también lo político de la gestión se refleja en la forma de cuencas. Y el caso de la cuenca del río Sumacinta y de sus respectivos centros urbanos es un claro ejemplo de las apropiaciones sectoriales y escalares, así como de la diversidad de intereses convergentes y divergentes reunidos dentro de un contexto de abundancia hídrica y de biodiversidad. La tercera y última sección del libro evidencia lo político del cuestionamiento, al argumentar que el mecanismo de intervención de la población ante una problemática ambiental consiste en la denuncia ciudadana, la cual puede beneficiar o carecer de sustento. No obstante, el discurso de la denuncia ciudadana puede considerarse como legítimo al oponerse a la tradicionalidad de las prácticas políticas y al enfrentarse a los retos impuestos por el crecimiento demográfico, la degradación cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales, el aumento de la demanda de bienes y servicios y los avances científicos y tecnológicos. En suma, el medio ambiente, ante las diversas manifestaciones del cambio climático, nos brinda la oportunidad de hacer un buen uso y aprovechamiento de su contenido político, pero sobre todo de reconocer y potencializar su valor político al momento de formular instrumentos de política pública encaminados a resolver problemas ambientales. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? La gobernanza como tal es difícil de valorar y de alcanzar. La gobernanza es un ideal en constante cambio, en adaptación continua, y como la sustentabilidad, es mejor si se aborda de manera particular, sectorial y ad hoc. Así, la gobernanza del medio ambiente depende de las interacciones sociopolíticas establecidas entre las partes cuyos intereses, percepciones y expectativas son heterogéneos y quizás hasta problemáticos. La gobernanza puede ser tan cambiante como brusca, abrupta e impredecible. Sin embargo, una gobernanza hecha de normas, principios e instituciones debidamente consensuados por un grupo social irradia un marco dentro del cual la sociedad reconoce ciertas acciones y normaliza ciertos comportamientos. La gobernanza del medio ambiente o la gobernanza ambiental, además de encontrar su auge en un contexto internacional que cuestiona los impactos del desarrollo de actividades económicas en el equilibrio de la ecología, promete llegar a ser una disciplina temática que subraye el desempeño de la acción pública en la gestión ambiental. Dicho de otra manera, las influencias políticas en el medio ambiente son un tema de gobernanza ambiental
así como también lo son las influencias que el medio ambiente ejerce en la génesis de nuestros intereses, percepciones y expectativas. La gobernanza del medio ambiente es, antes que nada, una responsabilidad individual que tenemos que socializar consecuentemente. Por lo tanto, es necesario conjugar nuestras responsabilidades y favorecer el empoderamiento de la sociedad civil, engranaje crucial en la institucionalización de la participación ciudadana, en la reconfiguración socioterritorial y en la construcción de políticas públicas. ¿Cuáles son las nuevas líneas que abre esta obra? Y es una pregunta que lanzo aquí al público y también a los invitados en la mesa. Yo me pregunto, ¿acaso los intereses, las percepciones y las expectativas de cada uno de nosotros ha convertido al medio ambiente, primero, en un asunto político, segundo, en una fuente de disputas, tercero, en una mina abundante de conflictos y cuarto, o en un instrumento de cooperación y de negociación? Al respecto, quiero argumentar que el medio ambiente es naturaleza e invoca un conjunto de recursos naturales y de servicios ecosistémicos de los cuales todos beneficiamos. El medio ambiente es casa, derecho humano, identidades territoriales y ciudadanía. El medio ambiente es social, económico y cultural. Es también justicia social, politización y mediación. Al mismo tiempo, el medio ambiente es político y es poder. El medio ambiente también es conflicto y es disputa, y también es cooperación y es negociación. No lo es por naturaleza propia, pero por la blanda antropización ejercida por el ser humano y el conjunto de acciones, opiniones, intereses, percepciones y valores que hemos vehiculado en torno al medio ambiente. El hombre es un animal político y como tal hemos hecho del medio ambiente algo político y algo cargado de poder. Sin embargo, no hemos logrado aún socializar las influencias multiescalares y multisectoriales de un medio ambiente sano, sustentable y equitativo en las esferas del poder y dentro de la sociedad. No hemos logrado aún el bien común. El logro del bien común, es el reto que tenemos todos pendientes por resolver aquí en México. Gracias. Felicidades por la obra. Muchas gracias, doctora Luzma Fabiola Nava. Para finalizar, el presidente del INAP, Carlos Reta Martínez, hará entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros comentaristas, agradeciendo su participación de esta tarde. Abdel Sifedin, Lorena Torres Bernardino, Sergio Vargas Velázquez, Luzma Fabiola Nava, de esta manera concluimos y agradecemos su presencia. Les invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos. Buenas noches.